todas estas metodologías, decía, de growth hacking, testing business idea, tienen como su raíz o su alma en Lean Startup. ¿Y qué es lo que es Lean Startup? Para hacerlo simple, es partir rápido y partir liviano. Así que yo quiero hablarles, yo creo que unos 5 o 10 minutos sobre la disciplina general de la experimentación, más allá del caso particular del growth o growth hacking que vamos a ver en extenso con Ítalo. Dale, siguiente. Y para empezar, así como 3 insights típicos de la organización y sobre todo de las empresas o de los propios emprendimientos, es que nosotros vemos el valor que tiene la innovación, pero la innovación cuando está separada, cuando es relativamente teórica o cuando es un apéndice de la operación, tiene el problema de que cuesta ponerlo en operación y por lo tanto rentabilizarlo. De hecho, la mayoría de las empresas que son exitosas con iniciativas de innovación no es porque tengan un área de innovación, sino que plantean la innovación transversalmente y no tienen área de innovación, sino que la plantean como una actividad de todas las áreas. De hecho, es parte también de la disciplina de la experimentación tener esta idea. Hay otro fenómeno también, o más que fenómeno, otro factor que hoy día estamos viviendo, la explosión de los datos, que el nuevo petróleo son los datos, todo esto llamado a que los datos es lo más importante de la gestión, y efectivamente es bien importante, pero hay que cambiarle el rol de los datos, digamos. Y hay que cambiar este rol desde hace unos años, que era solamente para identificar o hacer un reporte y ver las condiciones pasadas. Hoy día ya se hace, bueno, la mayoría de estos datos con predicción, pero detrás de los datos hay cosas mucho más interesantes que no son vistas con un análisis superficial, sino que hay que aplicarle ciertos refinamientos o ciertos procesos, ciertos algoritmos, machine learning, etcétera, para descubrir patrones que no son tan triviales. Eso, a nuestro juicio, y un factor en general, no está siendo muy explotado. Y además, y esto es para entrar en lo de la disciplina de la experimentación, es que en general la innovación, a pesar de tener mucho dato disponible, no siempre hay suficiente dato concluyente para justificar decisiones. Entonces, a partir de esto, ¿qué debemos plantearnos? Siguiente, Álvaro. Es que debemos pensar como un científico. ¿Y qué es lo que es pensar como un científico? Es testear, los científicos se caracterizan por la imagen, la caricatura que uno tiene en la cabeza, que está en un laboratorio, y lo que está tratando es de demostrar que hipótesis alternativas explican mejor un fenómeno. Y la innovación, digamos, vive y se reproduce y se hace práctica haciendo experimentos o haciendo un testeo. Entonces, cuando digo esto de que debemos pensar como un científico más allá de lo que hay detrás, son básicamente 3 cosas. 1, diseñar experimentos. 2, plantear en forma correcta el diagnóstico, también, que se traduce en la hipótesis nula, y también plantear una hipótesis alternativa. O sea, esto podría explicar mejor esto. Y el tercer factor es usar datos para rechazar la hipótesis nula o aprobar la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que mi nueva hipótesis explica de mejor forma ese fenómeno. Pero en este pensar como científico, dale a la siguiente, hay 5 aspectos que hay que considerar en un diseño de experimento. ¿Y cuáles son estos? Es que cuando metemos este concepto de experimentación en la empresa, tenemos que ser claros de que en realidad los experimentos son una herramienta para responder una pregunta. Por lo tanto, el primer factor a considerar cuando hagamos esto, y después lo vamos a ver en growth hacking y on growth, o incluso testing AP, cuando hablamos de testing AP, que es la opción que aparece en las plataformas de inversión de marketing digital, por ejemplo, el testing AP lo que quiere decir es que la A es la hipótesis nula y la B es la hipótesis alternativa. Entonces, hay también testing ABC. También puedo hacer que hay una hipótesis nula, que es la realidad o resultado del análisis, y puedo tener distintas hipótesis alternativas. Pero lo más importante es que el experimento, como este que puse, por ejemplo, testing AB o testing ABC, es que los experimentos tienen que responder a una pregunta y por lo tanto un diseño de experimento que tiene que estar planteado de antemano. Entonces, ojo, en todo lo que es experimentación tienen que definir lo que quieren medir. Tienen que quedar muy bien definido. Hay técnicas y metodologías para hacer eso. Segundo, que este es un sesgo que yo veo bastante, y sobre todo cuando se hacen experimentos ex post.
cuando se hacen experimentos para demostrar algo que tengo que demostrar obligadamente que fue así. Esto se llama como los experimentos post-mortem. Tenemos que evitar hacer experimentos para que confirmen de una forma de distorsionar incluso o torturar, como se dice estadísticamente los números, para tratar de explicar mi punto de vista más que usar los datos para explicar el punto de vista de los resultados directos del experimento. Por lo tanto, ojo con ese fenómeno. De hecho, yo creo que a algunos le hace, o lo han visto, o le hace sentido, que muchas veces uno hace análisis más allá del experimento, simplemente para demostrar que lo que hice antes no me equivoqué. En los experimentos tienen que tener, cuando uno plantea experimentos, tiene que ser de mente abierta y ver los resultados. Tercer punto, hay muchos experimentos. Uno podría plantear cualquier tipo de experimento desde muy simple, por ejemplo, desde probar una gráfica para hacer, o dos gráficas, o tres gráficas para hacer publicidad en Facebook, por ejemplo, o experimentos incluso de modelos de negocio completos. Pero uno de los temas que hay que considerar es que para que los resultados de los experimentos tengan validez, tienen que tener a su vez validez estadística. Esto puede hacer que explote, por ejemplo, la necesidad de muestras para explicar ciertos fenómenos. ¿Qué es lo que hacer en estos casos? O dividir el experimento, o dividir insight, o segmentar, por ejemplo, varias personas, o técnicas que te permitan reducir la necesidad de muestra. Entonces, ojo con cuando uno hace experimentos o tiene este acercamiento de experimentación. Dale, Álvaro. Y lo otro que también yo creo que es hermano del segundo punto, es que los experimentos tienen que ser fiables. O sea, hacer experimentos con las personas que trabajan en una empresa no necesariamente pueden ser fiables estadísticamente. ¿Y por qué? No porque contesten lo que tú quieres, sino que hay una selección, una preselección, por ejemplo, que son personas de cierta edad de una empresa, que son ciertos rubros de una empresa, o han estado expuestos a cierta información. Por lo tanto, una forma buena para matar ese sesgo es tener realmente un diseño de experimento que permita la aleatoriedad, si se requiere probar en forma de mar abierto, o aleatoriedad en ciertos segmentos, es cuidar este efecto, o sea, cuidar o evitar que se produzcan errores de sesgo de selección. Y por último, un experimento, esto parece como obvio, pero los experimentos no solamente te demuestran que hay un resultado que funciona o no funciona, sino que los experimentos, y eso no hay que olvidarlo, dan explicación en el mismo marco de que tú hiciste el experimento. Si hiciste el experimento, por ejemplo, ya sea digital o físico, que eso no he hablado, pero la disciplina de experimentación no necesariamente es digital, con digital se potencia mucho. Pero ese resultado del experimento no necesariamente es extrapolable a todo el mundo. Si lo hago, por ejemplo, en Santiago, existe la probabilidad de que no sea exactamente igual si es que lo hago en región o en sectores más rurales. Por lo tanto, tenemos que cuidar que el experimento sea esté diseñado de tal forma que vaya a cubrir todas las dimensiones o toda la amplitud de lo que yo quiero explicar. Entonces, básicamente tiene que responder a la pregunta: ¿qué funciona, dónde y con quién? Y eso en el fondo quería mostrar esto, la disciplina de experimentación, porque vamos a hablar de growth hacking por si acaso, para los que vinieron por growth hacking, pero necesitaba hablar de la disciplina de experimentación, porque la disciplina de experimentación hoy día se puede aplicar a un mundo, o los conceptos se pueden aplicar a un mundo mucho más amplio que a las campañas de marketing o no. Algo va a mostrar Ítalo, que esta idea de experimentación uno puede incluso probar componentes de nuestro modelo de negocio. Eso pues. Ítalo, te dejo el micrófono. Perfecto. Muchas gracias, Yerko, por tu intervención. Súper útil y súper interesante también todo lo que nos comentas. Así que ahora, claro, vamos ahora con Ítalo. Gracias, Álvaro. Gracias, Yerko. Bueno, efectivamente, todo lo que les contó Yerko sobre la experimentación y los 5 aspectos a considerar
van a ser muy útiles para lo que les voy a mostrar más adelante, ya que son casos prácticos, digamos, de cuando hemos implementado distintos tipos de experimentos y bajo qué hipótesis. Bueno, primero que todo, yo voy a hacer una charla hoy muy desde la metodología, desde el concepto de growth, ya para que primero lo entendamos, y espero hacer una segunda charla más adelante sobre los experimentos y sobre las herramientas que vamos a utilizar. También está la opción abajo de Q&A, que si tienen alguna pregunta, por favor vayan dejándola para que al final de la charla las vayamos respondiendo. Bueno, primero que todo, ¿qué tienen de común PayPal? No sé si algunos lo conocen, o Hotmail. Bueno, lo que tienen de común es que estos fueron de los primeros growth hacks de los que se tiene conocimiento como tal, ¿no? Y estos fueron resultado de experimentación en un producto, de marketing y de análisis de datos, ya logrando resultados loquísimos. Por ejemplo, pueden ver a la derecha Hotmail, ya digamos, a los 1,5 años desde su lanzamiento, logró alcanzar un número de 12 millones de usuarios. Voy a sacar la cámara aquí. 12 millones de usuarios, siendo que en Internet habían solo 70 millones de usuarios en el momento. Imagínense, o sea, en noviembre había alcanzado el millón, después por marzo había alcanzado los 2 millones y luego explotó hasta los 12. Y esto, bueno, Growth Hacking se empezó a implementar las buenas prácticas y todas las empresas y los productos digitales empezaron a incorporar esto dentro de sus productos digitales, y hoy la declaración es, oye, Growth Hacking efectivamente debería estar hoy en la agenda de cualquier empresa que se dedique al negocio digital. ¿Quién acuñó el término growth? Ya que hoy lo escuchamos por todas partes, de hecho hay muchas ofertas laborales para growth hackers, también hay mucha demanda de servicio digamos, para apoyo a los productos digitales, pero la persona que lo acuñó fue Sean Ellis. El concepto fue por 2010 y de hecho escribió un libro que se llama Hacking Growth, que se los recomiendo. Muy, muy bueno y explica más o menos lo que les voy a estar comentando ahora, pero mucho más en detalle y con mucho más casos. Entonces, para partir, hemos hablado de growth, Jerko habló de experimento, pero ¿qué es lo que es growth? Growth es una metodología con la cual buscamos incrementar de forma rápida, notoria, el volumen de usuarios. Ya puede ser de una aplicación, puede ser de una página web, de un e-commerce. Buscamos aumentar el volumen de descarga, el volumen de ingreso o cualquier otro indicador de crecimiento que se defina. Es muy importante definir ese indicador de crecimiento. Si tuviéramos que definir a growth dentro de un marco, ya es una combinación entre marketing, ya que contiene técnicas y prácticas de marketing digital, pero no se limita solo a esas prácticas y esas técnicas, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque también te permite entender el comportamiento del cliente sin tener que preguntárselo a él. O sea, a través de mucho análisis de datos y de mucha experimentación, que es testing. Y por último, cuando ya tenemos todos esos datos y todas esas experimentaciones, nos van dando resultados y esos resultados son mucho más efectivos cuando ya están automatizados. Growth se enfoca mucho en lo que es el funnel pirata. Quizás muchos aquí ustedes lo han escuchado, que el funnel pirata o modelo AARRR significa esto: un marco que te permite entender cuál es el viaje del cliente a través de distintas etapas. Está la primera etapa, que es la adquisición, está la segunda, que es activación, retención, ingresos y referidos. ¿Ya? En el fondo, la adquisición viene a responder, oye, ¿cómo la gente nos encuentra? Por ejemplo, yo tengo un negocio, tengo una página web, o soy una empresa grande y tengo algún tipo de seguro digital. Oye, nos encuentran por Facebook, nos encuentran por LinkedIn, por mailing, por blogs. Entender cuál es el canal. También cómo la activación es cómo nosotros hacemos que ellos prueben nuestros productos, que nos dejen, por ejemplo, o sus datos o sus correos, que eso es la activación. La retención, que es cómo los retenemos, cómo siguen utilizando nuestros productos, para luego preguntarnos, oye, ¿cómo les vendemos estos productos? ¿Cómo hacemos dinero? Y finalmente, si el producto es bueno, ¿cómo los vendemos? De otra forma se vería así: la adquisición corresponde a los canales digitales que le mencioné, la activación una promesa. Por ejemplo, deja tus datos acá en un formulario y te puedes descargar un ebook sobre algún tema de interés para ti, por el que llegaste ahí. Oye, si tú me dejas tus datos y yo te entrego el ebook, perfecto, hicimos un trato y yo cumplí con mi promesa. Luego, ¿cómo hacemos para que tú empieces a utilizar los servicios? Por ejemplo, Spotify. Uno se registra, puede comenzar a usar Spotify de forma gratuita
Y si la primera experiencia y la experiencia continua es buena, oye, después ¿cómo empezamos a monetizar la plataforma? Ya sea Spotify, sea Airbnb o cualquier otra. Y tercero, o sea, y por último, ¿cómo logramos que ustedes también nos refieran a otro tipo de usuarios o clientes similares? Entonces, ya, entendemos que Growth es una metodología de explotación, ¿cierto? Que busca aumentar el volumen del indicador que nosotros definamos, perfecto. Entendemos que Growth trabaja sobre un viaje del cliente que tiene 5 etapas, check. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre cuando uno va a empezar a implementar técnica en la metodología de Growth, es definir una métrica North Star. ¿Y qué es una métrica North Star? Ya, cuando le hablaba de este indicador de crecimiento, esto es la métrica más importante que ustedes van a tener en mente y que tiene como objetivo ser analizada a lo largo del tiempo. O sea, que todas las acciones que vayamos haciendo, los experimentos, los cambios, que más adelante se los voy a mostrar, oye, que apunten a aumentar o a impactar en esta métrica. Por ejemplo, Facebook. Facebook, su métrica North Star no es la cantidad de usuarios que se registran en la plataforma de red social, sino que es la cantidad de usuarios activos por mes. ¿Y cómo logran aumentar eso? Oye, generando mayor interacción dentro de la plataforma, ofreciendo nuevas cosas, haciéndola más entretenida. O Spotify, por ejemplo. Uno podría decir que es la cantidad de músicos que registran sus canciones en la plataforma, o la cantidad de gente que se registra en la plataforma. No, para ello el indicador es la cantidad de tiempo que la gente escucha música en la plataforma. Y así cada una de estas grandes empresas digitales, que yo creo que la mayoría hemos visto, o las conocemos casi todas, tienen bien definida su métrica North Star. Y esta métrica tiene otras submétricas, que finalmente son las submétricas ya más ligadas al viaje del cliente, que impactan en esta métrica. Por ejemplo, el caso de Facebook que les mencioné. Oye, la métrica North Star es la cantidad de usuarios activos por mes, pero quizá una métrica que impacta eso es la cantidad de gente que se registra, ¿cierto? La cantidad de fotos que sube la gente, la cantidad de likes que hay en la plataforma. Entonces, eso son métricas que están impactando y nosotros podemos ir haciendo distintos experimentos para impactar estas submétricas que finalmente impacten la métrica mayor. Y no voy a entrar acá en detalle, no se asusten, pero en el fondo es para que entiendan que hay un mar de métricas que importan y que están muy ligadas al mundo de análisis de datos, muy ligadas al mundo de marketing y demás. Bueno, cuando ya uno define todo lo que es la métrica North Star, tiene claro cuál es el objetivo, cuál es el indicador de crecimiento, define la estrategia hacia allá, ¿qué es lo que se hace? Datos. Y seguro han escuchado que Growth tiene mucho que ver con datos. De hecho, nosotros, digamos en la empresa, en Mind, nosotros ya tenemos un equipo hoy a la fecha de 11 Growth Hackers. Y cuando empezamos a apoyar los productos digitales de nuestros clientes, lo primero que hacemos es separar todo lo que es la evidencia débil de la evidencia fuerte. O sea, identificamos qué es lo que nos genera valor y qué es lo que nos genera valor para poder impactar positivamente a la métrica de crecimiento y qué es lo que no, porque hay mucha data. Como por ejemplo, oye, ver información sobre el cliente que tiene la empresa, cómo ellos reconocen al cliente. Para eso hay distintas herramientas. Una que les muestro aquí es el User Persona, como se llama, que finalmente es una plantilla y que con toda la data del cliente uno puede ver, oye, más o menos cuáles son las motivaciones del cliente, cuáles son las frustraciones que tiene, por qué compra el servicio, cuál es la propuesta de valor que le entrega al cliente, y hay otras herramientas más que son mapas de empatía u otros. También entender cómo es la experiencia del cliente dentro de la plataforma. Vemos la información que tiene el cliente. Oye, perfectamente entender, no sé, por ejemplo, yo tengo una empresa donde vendo un e-commerce. Yo entiendo a mi cliente, pero hay que reflejarlo, hay que imprimirlo para poder entender, oye, cuáles pueden ser las fricciones que están teniendo al momento de comprarme a mí un producto. ¿Cuáles pueden ser? Y eso se va reflejando y se va definiendo en lo que esto se llama el viaje del cliente o Customer Journey Map. Pero también es muy importante entender la información cualitativa, pero también entender la cuantitativa. Y para la cuantitativa, el Growth Hacker también es seco. O sea, hay muchas herramientas que hoy te permiten analizar datos, como por ejemplo Google Analytics, de seguro lo han escuchado, Adobe Analytics, ¿ya? Que te permiten entender, oye, por ejemplo, por dónde viene la gente, cómo nos buscan. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que pone en Google, supongamos tengo una empresa que vende zapatillas. Oye, pueden poner en Google, quiero comprar zapatillas. Y quizás
estoy dándome cuenta que todos están buscándome por Google, o quizás están todos entrando por anuncios, o quizás la gente está redirigiendo mi link por WhatsApp. Toda esa métrica y ese análisis de datos es importante entenderlo para ver cómo está llegando el cliente a tu producto. Y aquí no los quiero asustar, ¿eh? Pero también cuando hablo de entender la data, de entender a tu cliente, hablo también con análisis tan profundos como este que les estoy mostrando acá. Aquí, de hecho, esto es un caso real. Ya nosotros lo vimos con un cliente y lo que hicimos fue marcar en un flujo de cotización, todos los distintos eventos y los distintos parámetros que estaban. Y vimos qué combinación de evento y parámetro y cuándo se iban. Entonces empezamos a hacer una mayor probabilidad, empezamos a entender cuándo había una mayor probabilidad de fuga del cliente en el flujo. Y si se fijan, mientras más azulito el cuadradito, mayor probable era que se fuera. Eso, viéndolo de forma muy resumida, llega a esto. ¿Ya? En uno de los casos, por ejemplo, un cuadradito azul es esto. Entendimos que habían dos productos bien similares, pero en uno, que lo que pasó, en el flujo se caían, si se fijan acá, el 8,5% de las personas que llegaba a la etapa donde tenía que dejar sus datos de domicilio, se iba. Y en el producto 2 no pasaba lo mismo, solo el 1,6%. Entonces ahí es donde el growth salta al tiro y dice, oye, pero ¿por qué en el producto 1 se me están yendo tanta gente y en el producto 2 no? ¿Sabéis qué? Tenemos que hacer experimentos. Formulemos hipótesis. ¿Por qué la gente se está yendo? Y ahí es cuando empieza, digamos, el juego del growth. Ya, quizás es porque, no sé, por ejemplo, armemos una hipótesis. Que si nosotros ponemos un anuncio o un mensaje diciendo que toda la data es privada y que no se utilizará para nada más, quizá el porcentaje de fuga disminuya en un 5%. Ya, y ahí empezamos a jugar. Y por último, y ahora voy a lo que mencionaba Yerko, que se necesita para aplicar growth y la metodología, mucha experimentación. Y de hecho, por eso ahí puse la sumatoria de n, o sea, nunca parar. Y la metodología de experimentación viene a formularse en forma de hipótesis. Y ahí cuando Yerko hablaba de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, esto es. O sea, por ejemplo, tenemos un producto y queremos aumentar el número de gente que llega a mi sitio web o que descargue mi aplicación. Oye, estamos viendo un problema quizás en la capa de adquisición. Ok, la pregunta es, ¿cómo podemos hacernos más conocidos? Y que empiecen a salir las hipótesis. Y después la hipótesis. ¿Cómo podemos mejorar su primera interacción con nuestra plataforma? Hipótesis. Ideas. Muy rápido, así funciona. Oye, ¿cómo podemos hacer para que la gente siga usando nuestra plataforma? Ideas, hipótesis. Y así también cómo generar y mejorar el ingreso y cómo hacer para que nos recomienden más. Como por ejemplo, un caso bien práctico, y esto es un caso bien conocido, digamos, de activación. Oye, Airbnb en un momento se dio con la duda y con la hipótesis, diciendo, creo que si usamos un corazón en lugar de una estrella, conseguiremos aumentar en un 10% el número de favoritos al apelar más a la parte emocional de los usuarios. Esas eran las dos alternativas. ¿Y qué pasó? Que efectivamente pusieron el corazón en vez de la estrella y tuvo un aumento del 30%. Entonces la gente interactuaba más con la plataforma. ¿Lo lograron? Sí. ¿Hicieron un experimento y en base a una hipótesis? Sí. La formulación de hipótesis, y aquí no quiero entrar tanto en detalle, ya que ya lo mencionó, pero sí tiene que ser verificable, tiene que ser precisa, tiene que ser discreta. Ya debe iniciar con creemos que y terminar con una parte que permita testearse, ya con un número también. Por ejemplo, creemos que si se le da la posibilidad al consumidor de pagar con otros medios de pago, las ventas aumentarán en un 20%. Tenemos el creemos que, ¿cierto? Tenemos la situación y el que nos permite aceptar o rechazar, o sea, el 20%. Y cuando ya nosotros, como les dije, esto es un ejercicio mucho de hacer hipótesis constantemente para ir mejorando y que la gente o compre más o descargue más o, no sé, se suscriba más, ya todas estas hipótesis nosotros las vamos priorizando, porque imagínate, o sea, somos un equipo de 6 personas y cada uno tiene 20 hipótesis, o sea, tenemos 120 hipótesis, ya, pero empezamos a priorizarlas. ¿Y cómo las priorizamos? Oye, quizás cuál es más importante y sobre cuál no tenemos evidencia desde la empresa, desde nuestra empresa, desde el negocio. Ya, las que no tenemos evidencia y creemos que son importantes, son las primeras que vamos a testear. U otra forma de priorizarlas es el ICE, y esta es súper famosa dentro del mundo de growth, que es
priorizar la hipótesis por el impacto que va a tener, por la confianza que tenemos en el resultado y por el esfuerzo que nos va a tomar. Y es súper evidente, es súper natural. O sea, si el esfuerzo es muy grande, oye, quizás, y el impacto puede que sea grande igual, pero quizás hay una que tiene un poquito menos de impacto, que sigue siendo alto, pero el esfuerzo es mucho menor. Vamos con la del esfuerzo menor. O creemos que efectivamente se va a poder lanzar este experimento porque tenemos confianza en él. Oye, también. Entonces ahí vamos priorizándola. Esto es como se ve en la práctica, ya a través de tablas, y esto lo hacemos muy seguido con distintas hipótesis y vamos testeando. Y aquí les quería dejar un ejemplo. Booking.com, uno de los referentes, de los primeros referentes del mundo de la experimentación y del growth. Oye, Booking hoy ejecuta más de 1000 experimentos simultáneamente. Imagínense la cantidad de hipótesis y la cantidad de gente que tiene que estar detrás de esto. Oye, 1000 experimentos y 25.000 pruebas durante todo el año. Eso significa que tú te puedes meter una vez, te va a aparecer un tipo de mensaje, después te metes otra vez y quizás te aparezca otro. De hecho, si pueden ver acá abajo, en el ejemplo 1, hay una pequeña diferencia. Y es que en la primera, a la izquierda, sale edad de los niños al momento de irse del hotel, del checkout. Y a la derecha sale niños con la edad el día julio 23 de 2016, que es lo mismo, digamos, que cuando se va. Entonces, solo cambian un elemento y todo lo otro lo dejan estático y ven, oye, efectivamente, la gente está llenando más esta información solo cuando les dice con la edad al checkout. O por ejemplo, acá a la derecha, pueden ver que el mismo hotel, el mismo review, la misma nota, 9,5, el mismo valor, todo es lo mismo, excepto que el de la izquierda sale basado en 2.966 valoraciones a la izquierda, y a la derecha sale, oye, los huéspedes amaron caminar alrededor del vecindario. Y ahí vemos a cuál le da mejor. Y esto es lo que hablamos del testing A-B, de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y ojo, que no tiene por qué ser solo un B, puede ser un C, un D, un E, un F, un G, porque las hipótesis alternativas pueden ser muchas en función de una sola hipótesis nula. Seguro habrán, digamos, visto que Growth tiene un gran manejo de la herramienta. Efectivamente, de hecho, al comienzo se los mencioné. O sea, es una mezcla entre marketing, análisis de datos y experimentación, y también de automatización. Ya, todas estas herramientas son las que nosotros solemos ocupar diariamente, y muchas tienen mucha relevancia en la etapa de adquisición, otras muchas relevancia en la etapa de activación, de retención, y así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos las herramientas para poder extraer los datos y también para poder hacer experimentos digitales de forma rápida, responsable y autónoma. Ya. Y ahora que les expliqué un poco la metodología, quiero contarles sobre casos. Y esta es la parte entretenida, para que lo podamos bajar a casos reales y ver cómo se van implementando estos experimentos. Ya. Primero que todo, esto fue con un cliente, ¿ya? Que era una organización de salud, y nos vinieron con el desafío para ver, oye, cómo podían comunicar un producto digital que tenían. Pero no podía utilizarse la marca porque aún estaba digamos, en veremos, y no quería comprometerse, oye, a lanzar quizá una campaña o a hacer una página de destino, ni nada por la marca. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Perfecto, ningún problema. Empezamos a utilizar una marca blanca, de hecho esto lo hacemos mucho. Marca blanca, creamos una cuenta en Facebook, creamos una cuenta en Instagram, que se llama Single, ¿ya? Que en verdad no existe. Y sobre esa, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos, oye, primero hablamos con el cliente, elegimos qué quieres lograr. Quiero entender cómo comunicar este producto y a qué segmento llegar. Y los segmentos eran entre familias grandes, familias chicas, solteros, hombres o mujeres. Y ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos distintas gráficas con familias grandes, familias chicas, mujeres, hombres o familias sin hijos. Entendimos quién era el usuario y preguntamos y levantamos mucho, oye, ¿cuál es la propuesta de valor de su producto? Perfecto. Con esa propuesta de valor hicimos 210 combinaciones de anuncios. O sea, 210 que iban a estar ahí lanzadas al mercado para poder ver cuál era la que más la gente le hacía clic y cuál es la que hacía que más la gente dejara los datos bajo esta marca blanca. También hicimos una landing page
que también variaban con distintos mensajes, y todo eso se centralizaba siempre en un dashboard, que lo pueden ver ahí abajo, porque es muy importante recopilar todo tipo de información, porque con la información nosotros vamos validando o vamos rechazando todo lo que son las hipótesis. ¿Y qué pasó? Resultado, oye, entendimos muy notoriamente cuál era el concepto con el que tenían que comunicar este producto, a qué segmentos apuntar, la edad, el sexo, por qué dispositivos móviles hacían clic, ya entonces cómo había que definir la página de destino. Entendimos todo en un 360 de cómo había que lanzar nuevamente este producto. Otro caso con un retail, uno de los grandes retail, que fue lo que ellos nos dijeron, oye, tenemos este proyecto digital donde queremos comunicar de cierta forma este producto y también queremos ver cómo la gente percibe la propuesta de valor, que es conectar el mundo físico con nuestros productos, o sea, el mundo digital con nuestros productos físicos. Y lo mismo, acá lanzamos encuestas para ver primero cómo la gente valoraba este producto, lo lanzamos a través de plataformas como Encuesta Test, que es una plataforma que tú haces ciertas preguntas y la gente responde rápidamente por dinero, y de eso se trata. Growth es mucha rapidez, es agilidad, y ahí obteníamos, y de hecho hicimos 2 encuestas con 250 respuestas como mínimo. Hicimos por otro lado experimentos en redes sociales, cómo comunicábamos esto, porque era para distintos productos, ya sea espumante, cerveza o vino. Entonces veíamos si la gente le hacía más sentido este producto a través del espumante, del vino, de la cerveza, a cuál le iba mejor, cuál era la propuesta de valor que la plataforma o este producto digital le entregaba, si era, no sé, por ejemplo, clases con sommelier en su momento, o era descripción del producto, cómo comida, digamos, que podían llevar con el producto, etcétera. Y por último, también la plataforma, o sea, había un diseño de plataforma, oye, testeemos los temas de usabilidad, y como pueden ver a la izquierda abajo, ahí ven como mapas de calor. Eso también lo testeamos de forma ajena a la plataforma. O sea, lo que hacíamos ahí era diseñar la misma plataforma, pero bajo imágenes, y imágenes que por debajo tienen links. Entonces, nosotros le damos tarea a la gente, oye, por favor, puedes comprar este producto y enviarlo a tal dirección, y veíamos por dónde navegaban, si la gente efectivamente tenía fricción o no tenía fricción en el flujo. ¿Ya? ¿Cuánto se demoraban? Dábamos espacios para que hicieran preguntas. ¿Qué preguntas nos hacían? ¿Por qué? Entonces, al momento de ir entendiendo todo eso, uno puede ir eliminando esas fricciones y aumentando el porcentaje de lo que queramos aumentar. Por ejemplo, en este caso eran las compras. Y nuevamente, como les digo, siempre todo centralizado en dashboard. Mucho dato, extraerlo para luego tomar decisiones. Este otro cliente, ya del área automotriz, si se fijan, lo mismo, o sea, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que ellos están ofreciendo los mejores precios del mercado, porque hoy los autos están muy, muy caros, pero teníamos la duda, porque chuta, igual la gente no estaba comprando, entonces perfecto, hagamos un experimento, ¿cómo podemos lanzar y cómo podemos hacer que la gente se interese ya a nivel de adquisición, que es la primera etapa del funnel? Entonces, hicimos 2 tipos de formas de entregar la información. Por ejemplo, poníamos antes, no sé, en este caso el Mazda, 12.280.000 pesos, ahora 11.480.000, versus precio mercado, ya, en este caso era un auto que estaba 17.674.000 y el nuestro precio. Entonces, repetíamos el auto, pero con esas 2 formas de presentar los precios y veíamos cuál iba mejor. Y aquí también dio por mucho resultado el del precio de mercado. O sea, la gente que lo veía más transparente, porque después hicimos encuestas y entendimos por qué, veía mucho más transparente que nosotros le pusiéramos el precio de mercado ahí, antes porque lo asociaban mucho al retail común, donde siempre suelen aumentar el precio base para poder hacer los descuentos en cualquier Cyber Day. Y esos son los insights que uno va obteniendo y va mejorando, digamos, en función. Y por último, bueno, también ahí pueden ver arriba a la izquierda, oye, feedback en la página web, que nos encanta hacer eso a través de herramientas, y yo creo que a ustedes también les ha parecido que están haciendo un flujo, están haciendo alguna actividad dentro de un sitio web. Lo mismo, feedback, les aparece un pop-up, oye, ¿y cómo calificarías el flujo? ¿Cómo calificarías tu experiencia? Eso también el growth está muy atento, de entender cuál es el feedback del usuario, de entender dónde se cae. Eso se trata el growth, de levantar constantemente hipótesis, y esa hipótesis transformarla en experimento e ir midiendo, ir observando y ver cómo la gente se comporta en torno a esos experimentos.
Muchas gracias. Quería explicarles toda la metodología de Growth, cómo funcionaba, les quería contar algunos casos, pero más quería dejar un poco abierto, digamos, la conversa por si había algún tipo de pregunta. Álvaro, Sí, sí tenemos una pregunta, Ítalo. e invitar a la gente, porque es apto Sí, para digerir, digamos, y cualquier pregunta. sí, de hecho, los invitamos también a levantar la mano. Está habilitada la opción de levantar la mano y le podemos abrir el micrófono a la persona que quiera comentar algo o hacer una pregunta en directo. Pero de las que tenemos en el Q&A, Ítalo, tenemos una de Francisco González que nos pregunta cómo logran incentivar la participación en las encuestas. Muy buena pregunta. De hecho, eso era de los primeros dolores que solíamos tener. Hay distintas herramientas. ¿Ya? Hay una herramienta o plataforma que pagan ellos a los encuestados y te cobran también un variable por encuesta respondida. Entonces tú haces la encuesta, por ejemplo, y te dicen en 3 días te vamos a tener 250 respuestas y te va a salir, por ejemplo, $1 por respuesta. Entonces tú las lanzas y después de los 3 días, efectivamente, tienes las 250 respuestas y claro, la plataforma ahí marginó un poco y le pagó, no sé, por decir, 0,25 centavos a cada persona que respondió. Por otro lado, también lo que hacemos es vamos teniendo una base de datos de gente y cómo la vamos obteniendo lanzando campañas para invitarlos a participar de entrevistas, de encuestas y normalmente con nuestros clientes le decimos, oye, demos gift card, lanzamos la campaña y ya la gente se empieza a sumar y empieza a participar de la encuesta de lo que sea que queramos hacer, porque también hacemos mucha entrevista en profundidad. Era, ¿me están escuchando? ¿No? Sí. Sí. Quisiera agregar algo, que lo que comentaba Ítalo, en el fondo se aplica cuando tú necesitas, o sea, cuando necesitas un tipo de instrumento que la gente declare lo que piensa o declare sus preferencias. Pero hay todo un mundo de experimentos que en el fondo no supone que te tiene que contestar una encuesta, sino que lo pones en situaciones en que tiene que elegir. Y quiero poner ejemplo, nosotros en Mind, nosotros tenemos montado, porque aquí entre nosotros tenemos un dominio con redes sociales, con todo, como si fuera una empresa de verdad. Y esa empresa de verdad la hemos usado para hacer experimentos de seguro, experimentos de bebida, experimentos de varios rubros. Pero en el fondo, más que hay todo un mundo de levantar información que no es declarativa, sino que es que tú ejecutas tu preferencia. Entonces, pues, le pones, por ejemplo, a cierto público le ponen un aviso que destaca una cosa y a otras personas que destacan otra. Entonces vas viendo qué tasas son más efectivas. Que es hoy día la tendencia, sobre todo con la gran captura de datos, es tratar de deducir la información a partir de algo que hizo un cliente más que de algo que declara un cliente, porque hay una brecha de conocimiento. Perfecto. Gerardo Carballo nos dice, complementando la pregunta anterior, ¿se recomienda hacer una encuesta una vez por semana o una vez por mes o con qué frecuencia? Aquí, y vuelvo al inicio del concepto, digamos, es importante entender el propósito del experimento, asumiendo o entendiendo que la encuesta es un tipo de experimento, un tipo de obtener información o obtener algún tipo de resultado frente a una hipótesis. Si el propósito ya es, oye, ir mejorando un flujo y un flujo que recibe miles de personas, por ejemplo, para que la gente, por ejemplo, no se vaya del checkout en un e-commerce, ya no apriete X al momento de tener que apretar comprar, es importante dejarlo la mayor cantidad de tiempo, porque cuando son volúmenes grandes necesitamos data grande. A diferencia de, por ejemplo, si es una percepción de valor de algún producto, oye, yo entiendo que con esta, no sé, que con Airbnb, en verdad, puedo acceder a casas bonitas. Eso es una propuesta de valor, una percepción. Oye, quizá ahí podemos hablar de números menores y dejarlo perfectamente más dirigido hacia la gente que ya arrendó y la gente que va a arrendar. ¿Ya? Pero nosotros lo que hacemos, mínimo 2 semanas, lo dejamos corriendo en la plataforma a través de las herramientas de Hotjar y ya con eso, en una página grande, digamos, generamos tráfico suficiente o respuesta suficiente. Perfecto. Solo para aclarar, Hotjar es una herramienta que te levantas tus pop-up y te va haciendo encuestas, te va haciendo preguntas mientras tú navegas. Perfecto. Una persona anónima nos pregunta, ¿qué viene primero? ¿Los resultados cuantitativos o los resultados cualitativos? Buena pregunta.
y nosotros lo tenemos bien resuelta cuando lo implementamos. Los cualitativos, nosotros los tomamos primero, pero los tomamos primero para poder entender el escenario y entender estos propósitos que les estoy mencionando. Ya, o sea, entender el negocio, cómo entiende a su cliente. Entender cuáles son los dolores y frustraciones, por ejemplo, también de estos clientes. Porque al entender eso, levantan lo que se llaman insights, como descubrimientos escondidos, digamos, ¿ya? Y esos insights son material para hacer muchas hipótesis. O sea, efectivamente tiene miedo, por ejemplo, ingresar a la plataforma, o tiene miedo de ingresar la tarjeta, porque quizás hay gente que no está tan, no ha adoptado todavía tanto la digitalización, y ahí empiezan a salir hipótesis. Y cuando ya tenemos hipótesis, lanzamos experimentos, y vienen las respuestas más cuantitativas. Perfecto. Isidora nos pregunta, ¿cuáles son los principales dolores al momento de proponer un experimento? Ella dice que son los procesos burocráticos dentro de las empresas y el que no te aprueben tus experimentos tal como los propones. De hecho, sí, muy buena pregunta. Es muy importante esto también, nosotros lo solemos como consultora aclarar mucho con el cliente, de que growth tiene que estar entre medio de áreas, del área de producto, del área de data, del área de ventas y del área de marketing. Está justo al medio. Y para estar al medio necesita también contar con la aprobación de las 4 áreas frente a los experimentos o a las hipótesis que se vayan levantando en el proyecto o en la misión. Entonces lo que hacemos ahí es que para efectivamente tratar de disminuir las fricciones por la burocracia interna de las grandes empresas o por el miedo, digamos, no sé, de repente nos dicen a alterar la marca o lo que sea, es que los vamos haciendo partícipes del proceso. Todas las semanas vamos teniendo reuniones con ellos y le decimos, oye, mira, ¿qué pasaría si? Y lo hacemos partícipe de la hipótesis. ¿Qué pasaría si hacemos esto? Oye, me parece muy buena idea. Y cuando ya lo haces partícipe del problema, ellos van a querer ser partícipes de la solución. Y esa solución son los experimentos. Perfecto. Paulette nos pregunta, ¿han realizado experimentos físicos, por ejemplo, con distintos productos en una tienda, en un mall, algo por el estilo? Sí. De hecho, mira, el mismo ejemplo que les mencioné, que era de conectar un mundo digital con el físico, era para una empresa retail de bebestibles. ¿Y cómo conectábamos el mundo físico con el digital? Una de las hipótesis era a través del QR, porque la gente hoy está adoptando más rápido la tecnología, ya sabe cómo escanear, dado la pandemia y la economía de bajo toque, que se le llama. Entonces, lo que hicimos fue imprimir QRs inteligentes en distintas distribuidoras de los productos bebestibles, ¿ya? Y de forma aleatoria, totalmente aleatoria, que es uno de los criterios, de hecho, que había mencionado al comienzo. Y al momento de lanzarlo, con esos QR inteligentes, pudimos ver métricas. ¿A qué hora la gente escaneaba el QR? Si la gente escaneaba el QR, ¿dónde? ¿A través de qué dispositivo? Luego poníamos otras preguntas entre medio del escaneo del QR que nos iban dando más nociones, digamos, de cuál era su percepción del producto, etc. Pero sí, y también hay otra herramienta y otras tecnologías. Ya está el Wi-Fi marketing, que no sé si han estado en los aeropuertos, por ejemplo, y para conectarse a Wi-Fi también tienen que pasar por publicidad, cosas así. También está Video Analytics, ya que es analítica, análisis de datos en base a movimiento, reconocimiento por inteligencia artificial, etc. Perfecto. Claudio nos pregunta, ¿cuánto tiempo les duran los hacks en su utilidad? Buena pregunta. Poco, pero es porque, ¿qué pasa? Que cuando un hack funciona, ya pasa a ser una realidad y vuelve a ser lo que nosotros definimos una hipótesis nula, o sea, es algo que ya está funcionando y rápidamente se hace un proceso, un ciclo por sobre ese resultado. Oye, tenemos la hipótesis nula, sabemos que, por ejemplo, Hotmail que aumentó de forma exponencial, dado que le puso a sus correos abajo, oigan, postdata, les damos un correo gratis, los queremos, ¿ya? Así fue como creció exponencialmente. Puede que el día de mañana ya todos los correos lo empiecen a utilizar. Entonces, ¿qué hubiese hecho un growth? Decir, ya, ok, esto está funcionando, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer sobre esto? ¿Cómo lo redactamos? ¿Qué pasaría si, oye, también les damos más memoria? ¿Qué pasaría si refieren a otra persona, como lo hizo Dropbox o lo hizo PayPal, también les damos 2 correos para su familia, etcétera? Y se va haciendo capas de experimentación y de hipótesis por sobre la que ya resultó.
Perfecto. Otra pregunta de una persona anónima es si todo esto es aplicable a cualquier rubro. Sí, pero está mucho más enfocado en todo lo que es productos digitales, solo para diferenciar como los físicos y los digitales. Y ahora, dentro de los mundos, del mundo digital, sí. O sea, nosotros lo hemos aplicado tanto para empresas que le venden de empresa a empresa, de empresa a consumidor, de empresa a consumidor. De todas formas, siempre se puede implementar growth, porque growth está por sobre la base de la experimentación, ¿ya? Y la experimentación puede tomar muchos niveles, o sea, a nivel de si tu producto está solucionando o alguna necesidad o problema, si tu producto está llegando al mercado o quizás ahora podemos probar para llegar a otros mercados, si tu producto o el modelo de negocio que tiene tu producto puede variar, ¿ya? Y puede ir expandiéndose y creciendo por otras ramas. ¿Cómo hacemos eso? Por experimentación. ¿Y en qué recae? En crecimiento de la empresa y en growth. Correcto. Cristian nos pregunta, a grandes rasgos, ¿cuáles son las grandes etapas de un proyecto de growth y cuánto dura todo el proceso aproximadamente? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, obvio. A grandes rasgos, ¿cuáles son las grandes etapas de un proyecto de growth y cuánto dura todo el proceso aproximadamente? Ya. ¿Cuáles son las grandes etapas? Yo me encanta darle mucho protagonismo al inicio, porque el inicio es súper enriquecedor. O sea, uno, poder encarrilar y definir colaborativamente junto al cliente, oye, ¿cuál es la misión que vamos a tener? ¿Cuál va a ser el indicador de crecimiento? Y luego, poner en marcha, digamos, ponerse en marcha y empezar a configurar. O sea, hay muchos datos que tienen los clientes, que tienen la empresa, que si tú vas a hacer growth en tu propia empresa, que no estás quizás analizando porque no sabes que existe, ¿ya? Y por medio de herramientas, por medio de software y de estos experimentos, vas descubriendo toda esta información que tú quizás en tu inconsciente tenías, pero no lo evidenciabas de cierta forma para justificar algún tipo de inversión por sobre eso. Entonces, te diría que el comienzo y después todo el proceso también es muy enriquecedor. ¿Cuánto dura? Depende mucho de los objetivos, porque de repente nos pasa con clientes que tienen metas por año o trimestrales y cuando ya se cumplen, oye, quizás prefieren priorizar otro producto, por ejemplo, y que también alcance su meta del año. ¿Ya? Entonces va muy en función de los objetivos comerciales, siempre de los objetivos comerciales. Y si es tu empresa, nunca acaba. O sea, básicamente tienes que adoptarlo como disciplina, como metodología y como ADN de tu empresa. O sea, yo lo Perfecto. recomiendo. Sí. Otra pregunta es, ¿cuál es el valor de mercado de un análisis growth? Eh, es que, ¿cuál es el análisis de... Chuta, nosotros no es que si entendí la pregunta, análisis de mercado sea un producto de ellos. Yo creo que se refiere a cuánto cuesta un servicio de growth. Chuta, La pregunta. depende mucho sobre uno, si es una empresa que tiene hartas líneas de producto, o si es sobre una sola línea de producto, o si es sobre una etapa o una métrica que queramos atacar, o si queremos atacar tres a la vez. Ya, es muy, y de hecho es como el mundo en general, en nuestro caso, de la consultoría. O sea, es muy a medida de la necesidad o el dolor que está teniendo el cliente. Y si es tu empresa, el costo de aprendizaje, porque todos podemos aprender a ser growth hackers, todos. Hoy está todo en internet, está en la lectura y luego está en tu networking y gente que te puede ir apoyando. O sea, de hecho, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes está o tienen emprendimiento o empresas más grandes, pero, y para empresas más grandes igual, hay grupos en Facebook donde son súper colaborativos, ya yo estoy en 3 o 4 de ellos, y de repente tú tienes una duda de configuración, tienes una duda de publicación de campañas, todo te lo resuelven en función de alguien que lo hizo mejor y de las buenas prácticas. Perfecto. Vamos con la última pregunta que tenemos hasta ahora, que es, ¿cuáles son las cualidades que se necesitan para hacer growth? Voy a partir como quizás no técnica, sino como más competencia de persona. Uno, ser muy inquieto, ¿ya? Porque te tiene que gustar este hecho de estar formulando hipótesis, de ver cómo validar esta hipótesis, de estar descubriendo nuevas herramientas, ¿ya? O nuevos procesos. Entonces, inquietud por descubrir, te diría. También la capacidad de empatizar,
Porque todo, finalmente, por más allá de que sea un growth hack y que tú veas el comportamiento en base a data, pero tienes que también interpretar eso de forma empática, o sea, entender por qué fue un growth hack, más allá de que fue o no fue, ¿ya? Porque eso te da oportunidad para hacer otro experimento. Y entonces te diría empatía también. Y en cuanto a perfil ya más profesional, te diría que tiene que tener conocimientos de marketing, ¿ya? Para que tenga, como nosotros le decimos, juego de cintura, que se maneje entre herramientas, tiene que tener visión estratégica y comercial, ya que el growth se evalúa en base a alguna métrica, en base a algún impacto comercial que tenga, y también tener capacidad de análisis estadístico de datos, ya mínimo estadístico, o sea, poder entender o inferir desde de los datos, digamos, ciertas conclusiones. Perfecto. Démosle con las dos últimas preguntas, si te parece, Ítalo, que Sí, es por la supuesto. primera, ¿alguna página o blog recomendado para interiorizarse más sobre growth? Buenísimo, qué bueno que lo levantaste. Oye, al final, como todo growth, voy a pedir un feedback, ya que esta es la primera charla que hago, entonces voy a pedir un feedback y ahí puedes dejar tu correo. Y si dejas tu correo ahí, yo voy a enviar un Excel, ya con links de herramientas, que son las que más utilizamos, y también con links de distintos recursos, a nivel de blogs y a nivel no, de blogs en general, digamos, de ciertos temas que se hablan de growth y que yo sigo y la empresa sigue. Son de alto valor. Perfecto. Ya, y la última pregunta es de la misma persona delante, que pregunta, dice, perdón por insistir, pero hablamos de un precio de millones, algo simple puede costar menos de 1 millón, es solo para tener una visión comercial. Em, a ver, yo te diría que sí, de millones, pero millones controlados. O sea, y depende mucho del caso. Pero yo creo que si me tuviera que arriesgar, diría sobre el millón. O sea, todavía no me ha tocado un escenario que sea bajo. Pero no se imaginen algo desproporcionado. Oye, solo aclarar un tema, que no es que la unidad es un experimento. Si al final la lógica de esto, de hecho las mejoras son resultados de... Hay un tema que no tocamos porque no valía la pena, pero en el fondo la unidad es la misión que tú quieres lograr y cuánto quieres mejorar. De eso se deducen muchos experimentos que por lo general son chicos o pequeños, y la mayoría de los experimentos, y ese es el número, es que el 80% de los experimentos, la hipótesis nula que tú planteaste, no es mejor que como estaba ahora. Entonces, no hay que tener la visión, por eso cuesta responder la pregunta del espectador anónimo, no es que cuánto vale un experimento, sino que es una capacidad para poder desarrollar tantos experimentos para que puedas descubrir cosas nuevas con la probabilidad de que el 80% fallen durante un periodo de tiempo. Eso es básicamente como la lógica. Entonces, ¿cuál es cómo nosotros valoramos un problema? Es viendo en el fondo la magnitud de la misión, más que hacer un experimento. De hecho, en general, las cosas que abordamos están corriendo varios experimentos simultáneamente, y son varios durante un mes. No sé si quería aprovechar de hacer ese punto, porque la mayoría de los experimentos, la hipótesis nula no es, la hipótesis alternativa no es mejor que la hipótesis nula. Ok, perfecto. Bueno, con eso concluyeron las preguntas que teníamos, así que nada más que agradecerles por haber estado acá en nuestra primera charla de Growth como Mind. Y como decía Ítalo al final, cuando finalice el webinar pueden dejar su correo y nosotros vamos a estar enviándole el material si ustedes lo desean. Así que muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Estén bien. Buena tarde. Gracias.